Los 7 acontecimientos mundiales más importantes de la historia. 1. Caída del Imperio Romano. Roma fue el centro del mundo occidental durante muchos siglos en la antigüedad. Los romanos consiguieron ser los amos de media Europa expandiendo sus territorios a lo largo y ancho del mapa mundial. La caída del Imperio Romano no ocurrió en un día, fueron años y años de decadencia hasta que, el considerado último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, entregó el poder a Odoacro, convirtiéndose en rey de Italia. La caída del imperio supuso el fin de una época gloriosa y el fin de lo que conocemos como antigüedad. Comenzaba una época catalogada como oscura y de muchos cambios, la Edad Media. ¿Por qué cayó el Imperio Romano en Occidente? Su final fue debido a muchas causas, entre ellas: crisis política, crisis militar y territorial, crisis económica, invasiones bárbaras, ruralización. 2. Descubrimiento de América. Ellos no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492. Aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto al frente de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. Cuando el mundo buscaba salidas comerciales para llegar a las Indias, el comerciante Cristóbal Colón consiguió que los reyes españoles financiaran su viaje para encontrar rutas alternativas de navegación para llegar a las Indias evitando las rutas portuguesas. Después de un viaje de 2 meses y 9 días, Colón y su tripulación llegaron a lo que creían era la India. En su lugar atracaron en la ciudad de Guanaani, bautizada después como San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Lo que vino después fue uno de los cambios más fuertes de la historia gracias al descubrimiento de un nuevo continente y la expansión de Europa por toda América. Potencias como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda o Rusia, compitieron durante siglos por establecer sus colonias en el continente americano, además de introducir esclavos llegados desde África. Este descubrimiento supuso la llegada de la modernidad a Europa y el inicio de la época de los navegantes. 3 bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. En 1945 Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional, de lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. El 16 de julio Estados Unidos había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre estas 2 ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, siendo hasta el momento el único conflicto bélico en el que se han utilizado armas nucleares. Casi 250.000 personas fallecieron, y la destrucción material fue también impresionante, algo sin precedentes.
Jamás el hombre había sido el causante de tantas muertes que no fueran por un desastre natural. Las secuelas del bombardeo se dejaron notar años después cuando nunca más se han utilizado estas bombas en ninguna guerra. Las razones que llevaron a Estados Unidos a lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki aún son objeto de debate, pero las consecuencias son evidentes hasta hoy. 4. Final de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. Las pérdidas en vidas fueron tremendas. Se calcula que entre 55 y 60 millones de personas murieron durante los 6 años que duraron los enfrentamientos armados que se extendieron por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y desde África hasta Oceanía. Nunca el final de la guerra marcó tanto la historia del mundo. Hitler se suicidó y los aliados firmaron el final de la guerra con Alemania. Fue Japón la última nación que dejó las armas formalmente el 14 de agosto de 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso un cambio total de paradigma en todo el mundo, en la relación de las naciones y en la división del mundo en dos bloques. 5. Alunizaje del Apolo 11. En el año 1969 sucedió algo histórico para la humanidad, la llegada del Apolo 11 y 3 astronautas estadounidenses a la Luna. Neil Armstrong se convirtió así en el primer hombre en pisar la Luna, un hecho histórico que fue seguido en televisión en directo por más de 500 millones de personas. Los astronautas americanos pasaron andando por la Luna algo más de horas, dejaron las banderas del país y una nota conmemorativa de la llegada del hombre a la Luna: venimos en son de paz. 6. Caída del muro de Berlín. Pero el muro de Berlín no solo dividía a esta ciudad, dividía a toda Europa y era el símbolo de un mundo bipolar en el que dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran los polos de influencia. Su caída posibilitó la reunificación alemana y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría en el año 1989, 28 años después de su construcción, fue derribado el muro de Berlín, marcando así el fin de la Guerra Fría. Se trató de otro de los acontecimientos históricos que marcó el final del telón de acero, de las dos Alemanias y de la llegada de la modernidad a Europa. El muro de Berlín fue destruido entre el 9 y el 10 de noviembre de 1928 años después de su construcción, convirtiéndose en uno de los hitos más recordados de finales del siglo XX que dio paso a otra Europa y siendo uno de los acontecimientos mundiales más destacados de la humanidad. 7. Atentados del 11 de septiembre. En una mañana de fines de verano boreal el mundo cambió. Era 11 de septiembre de 2001 cuando 4 aviones fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda para atentar contra edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos. En el año 2001 sucedió uno de los sucesos más terribles de la historia moderna, los atentados que tuvieron lugar en Nueva York en los que 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Más de 3.000 personas fallecieron ese día, y se vivieron momentos realmente aterradores, incluyendo el derrumbe de las torres. Durante años se ha especulado con la posibilidad de que el atentado más sangriento de la historia estuviera de alguna manera en conocimiento de los Estados Unidos, aunque esta teoría jamás se ha llegado a comprobar. Cada 11 de septiembre los norteamericanos celebran actos conmemorativos del peor atentado contra su democracia, sus valores y por el que todavía Estados Unidos sigue en guerra con algunos territorios musulmanes.